Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Algunas consideraciones de lo que estamos viendo tanto a nivel nacional como local en las últimas horas. Y podemos decir que el extravío de la dirigencia política parece no tener límites. Escenas tragicómicas se repiten de manera incesante en todos los niveles. Obviamente hablamos en el plano nacional y en el plano provincial. En las últimas horas, el flamante secretario de Comercio de la Nación, el señor Roberto Feletti, volvió a insistir con un plan de cuidados de precios, imponer precios máximos a distintos productos. Esto supuestamente con el fin de frenar la escalada inflacionaria. A todo esto un pequeño paréntesis, en este momento se está desarrollando el coloquio de ideas y la inflación proyectada para el año 2022 es del 46%. Feletti sostenía que quería hablar de costos con los empresarios, de márgenes de ganancia y sostiene que el desafío más fuerte es que las personas lleguen a las góndolas y tengan posibilidad de elegir el producto que quieran consumir. ¿Qué pasó? Desde distintos sectores de la economía nacional advierten constantemente que estas políticas que se vienen implementando desde el año 1945 jamás, pero jamás arrojaron los resultados esperados y que indefectiblemente terminan en crisis más profundas. Lo más llamativo de la posición de Feletti es que para justificar las nuevas medidas sostuvo el supuesto éxito de José Herbar, cuando siendo ministro de Economía de Perón en 1973 ideó un pacto social que convocaba a la CGT, a los empresarios, a la Unión Industrial. ¿Cuál fue el resultado de ese pacto? Que tenía obviamente como eje central un fuerte control de precios. La inflación en el 72, un año antes, había superado el 60%. En el 73 baja al 17%, pero este éxito del que ahora habla Feletti fue absolutamente efímero. Todo derivó en el fracaso del plan y un estallido de la magnitud del Rodrigazo, porque después de Herbar vino Celestino Rodríguez. Para tener algunos datos, del 24% que era la inflación en el 74, pasó a 182% en el año 75. Nos vengamos un poco más acá en el tiempo. 1985, gobierno de Raúl Alfonsín, impulsa un plan de estabilización y control de precios. Lanza con bombos y platillos el Plan Austral, que incluye, entre otras cosas, el cambio de denominación de la moneda. Congela precios y salarios, además impone medidas monetarias y la búsqueda de una suerte de consolidación fiscal. ¿En qué termina todo esto? En una hiperinflación, un promedio de 398% de inflación anual y obviamente en la salida prematura del poder de Alfonsín. Recetas fallidas es lo único que tienen para ofrecer los políticos de hoy. Esto sin contar la degradante institucionalidad en el país. En Jujuy la situación es quizás más alarmante, ya que a los desaciertos nacionales hay que sumar los desaciertos y el desprecio que tiene el gobierno provincial por la producción local. Solo basta hacer un somero repaso por las páginas de compra-venta para ver cómo están en ofertas tractores y camiones usados. Los productores se están desprendiendo de sus herramientas de trabajo. Lo lamentable es que por ahora no hay posibilidades de comprar estos elementos 0 kilómetros, ya que en estas maquinarias ocurre lo mismo que con los autos, no hay entrega de unidades. A punto tal que la Asociación de Fábricas de Automotores está informando por estas horas la cantidad de trabas que tienen actualmente para poder terminar de producir vehículos. En el caso concreto de los tractores, hay muchas empresas que tienen tractores parados sobre tacos porque les faltan elementos esenciales para poder terminarlo. Cuando digo elementos esenciales me refiero a las cubiertas.
o a los asientos o a algún componente eléctrico. En Jujuy se pretende instalar un relato de un supuesto cambio de matriz productiva. ¿Y a dónde se asienta este relato? En Cauchari, en cannabis, en el litio, y algunos aparecen ahí con los vinos de altura. La realidad es que los números muestran claramente que ninguna de estas iluminadas iniciativas han logrado mitigar los altísimos niveles de pobreza que tiene hoy Jujuy. Todo lo contrario, lo han acentuado. Hoy Jujuy está rondando el 60% de pobres. A Cauchari los números no le cierran y para colmo solo 60 personas trabajan en el lugar. En otro momento vamos a hablar de lo que costó cada puesto de trabajo en Cauchari. Y agregando este detalle, los números no le cierran a Cauchari, no le cierran por ningún lado, ni por los créditos, ni por la energía que suben, ni por lo que están recibiendo. Con la marihuana la realidad es peor aún, porque hay un endeudamiento formidable, números muy poco claros, pero muy poco claros los números, los pocos números que hay. Y además ha producido un costo social altísimo. Muchísimas familias de la zona del Pongo, aquellos que tenían una huerta, algunos animalitos, economía de subsistencia, han quedado absolutamente excluidos del sistema. ¿Qué caminos les quedó a estas personas? El que los lleva al merendero o al comedor más cercano. No tienen otra salida. Con el litio, por ahora solo un relato, un catálogo de buenas intenciones que no se traducen en la vida real. Tenemos permanentemente el reclamo de las comunidades de la zona. A esto hay que sumarle el desastre ambiental que se está generando en la zona. ¿Por qué? Por la permisidad que tiene el gobierno con algunas empresas. El vino de altura, ¿qué es el vino de altura? Por ahora el denodado esfuerzo de algunos privados, aunque ahora sí hay que decirlo, aparecieron algunos funcionarios con que se dieron cuenta de que eran bodegueros, pero recién aparecieron ahora. La situación es muy compleja en la provincia de Jujuy. Producción de cebolla, tomate, todas estas cosas están sin precio, mucha de esa producción se está tirando. Los productores siguen pidiendo poder llegar hasta Clorinda para poder vender sus productos en Paraguay. Nadie los escucha, nadie los ayuda. Los camiones de Brasil no pueden llegar hasta Jujuy a comprar producción. O sea, es una situación absolutamente muy, pero muy difícil. Y esto para que lo tengamos en claro, esto es un combo explosivos. Los desatinos del gobierno nacional y los desatinos del gobierno provincial están extraviados, están absolutamente extraviados. Esperemos que esto de alguna manera la sociedad se haga sentir y les dé a la dirigencia política en general algún correctivo el próximo 14 de noviembre. Este panorama que acabamos de plantear, que tiene que ver directamente con la pobreza y demás, tiene una relación directa con la educación. Hemos hablado de educación muchas veces dando muy malas noticias, algunas veces dando buenas noticias, como cuando nos acompañaron dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Facultad de Ingeniería, el otro día acá en la mesa, que contaba que son personas que todavía tienen iniciativas. Y de esto vamos a hablar hoy, de educación, a ver cómo estamos con los nuevos aires que se vienen. El lunes va a asumir la señora Teresa Bobis como ministra de Educación. Recalcamos y lo decimos, viene munida de antecedentes personales y profesionales excelentes, eso lo cual es, como punto de partida, es importante. Ahora vamos a ver hasta dónde la dejan hacer. Nos va a acompañar el profesor Diego Machaca, que es profesor de un colegio secundario, de dos colegios secundarios, y además es docente autoconvocado. 30 segundos y ya estamos con él. Lo habíamos anunciado. Profesor Machaca, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, buenas tardes Andrés y gracias por el espacio y bueno, por permitirnos acá expresar las cuestiones que están pasando hoy en la educación y cómo estamos atravesando hoy los docentes esta transición, si se quiere, que se está llevando a cabo en el Ministerio de Educación. El lunes nuevos aires, ¿no? Eso se dice, aunque nosotros, habida cuenta de la gestión anterior, no hemos tenido, digamos, lamentablemente una buena experiencia como docentes. No hemos sido escuchados, no hemos sido atendidos en nuestra situación y fundamentalmente esto, el diálogo ha faltado. Creo que eso ha llevado de que lamentablemente la docencia hoy muestre su disconformidad en cuanto a la gestión, ¿sí?, del Ministerio de Educación o de la ministra que ahora, bueno, ya se está yendo. ¿Ustedes como docentes autoconvocados van a pedir alguna audiencia con la licenciada Bobby? Efectivamente, nosotros con la ministra anterior, le comento, habida cuenta de la ausencia que tenemos y la falta de gestión de nuestro gremio, que sería el organismo natural que tendría que canalizar los reclamos y todas las cuestiones pendientes de resolución, nos hemos convocado en este grupo, que precisamente se llama Autoconvocados, en donde estamos docentes de los niveles de medio y superior, y también están docentes de nivel primario, de los diferentes establecimientos educativos, pensamientos políticos, más allá de todo ello. Lo que nos une a nosotros es la lucha y la dignidad que tenemos que tener en este caso, por ejemplo, con lo que pasó ayer. Hemos tenido que salir a la calle, llegar a las puertas del ministerio, hacer cartelazos en nuestros colegios para que nos lleven el apunte y bueno, y ayer la directora de nivel medio, de educación secundaria, la profesora María de los Ángeles Gómez, ha emitido una notificación a los supervisores solicitando el listado de docentes que estamos atravesando esta situación que no cobramos desde el mes de marzo y abril. Imagínese usted. A ver, déjeme ver si entendí. Hay docentes que no cobran desde marzo o abril y recién en noviembre, en octubre lo van a convocar. Mire, le comento, nosotros, hay un procedimiento administrativo, le comento. Cuando uno toma las horas... ¿Cómo es posible que esté una persona 6, 7 meses sin cobrar? Eso es lo que yo hoy me cuestiono. Si por ejemplo, alguna autoridad del Ministerio de Educación o alguna persona, un funcionario, puede vivir sin tener un salario, sin tener un ingreso. Porque lamentablemente la inflación prácticamente ha socavado nuestro salario y imagínese sin tener ingresos. ¿Cómo hace esa docente? Lo que estaba relatando anteriormente Andrés es que nosotros, como docentes, hemos cumplido el procedimiento administrativo para tomar las horas. Es decir, a nosotros nos obligan a presentar una declaración jurada, ¿sí? Nos obligan a estar en el listado único de orden de mérito, en el LUOM, nos obligan a presentar un formulario de aceptación de cargo, tenemos un plazo perentorio y es un requisito insoslayable para tomar. Es decir, el procedimiento administrativo de la parte nuestra lo hemos cumplido y a rajatabla y religiosamente, porque nos han obligado a presentar desde esto que es una planilla prontuarial, desde carnet sanitario para actualizar el legajo y estar inscritos, vuelvo a reiterar, efectivamente en el listado único de orden de mérito y en las regiones. Todo este procedimiento administrativo conlleva que nos habilita a nosotros precisamente tomar horas. Hasta el certificado de vacuna le exige. Hasta hoy para ingresar a la escuela esto es obligatorio, nosotros tenemos que exhibir para poder ingresar al colegio. Pero el Estado no tiene la obligación de pagarles. Así aparentemente, o sea que acá si no se salía a reclamar, a peticionar, como lo hicimos ayer de manera realmente firme, hoy no tenemos esta notificación, ¿sí? Aparentemente las cosas para el gobierno funcionan de esta manera, no debiera ser así, pero sí para amedrentar, para sancionar. Yo le hago esta pregunta, un docente, ¿sí?, que resuelve adherirse a una medida de fuerza, sí, ¿cuánto tiempo demora el gobierno en descontarle el día? En el acto, en el próximo sueldo aparece. ¿Y cómo es posible que le puedan descontar el día en el acto y no le pueda pasar 7 meses sin pagarle? Porque hay celeridad para algunas cuestiones y hay diligencia para algunas cuestiones cuando se trata de sancionar, de imponer obligaciones al docente, como la resolución 13913, que es el marco académico en donde está taxativamente enumerado cuáles son nuestras obligaciones, nuevas obligaciones, porque aparte de la contención pedagógica está la contención emocional y psicológica. ¿Sí? Y lamentablemente nosotros tenemos que cubrir todo eso porque es una realidad que ha vivido el estudiante, que vive en las familias, porque hemos pasado una pandemia atroz. Pero, o sea, para las exigencias y para los requisitos que tenemos que cumplir, las sanciones, las resoluciones están en el acto. Usted no se olvide, las resoluciones que sacaba el ministerio siempre eran a última hora del domingo, cuando nuestros colegas ya tenían que subir, por ejemplo, los de las zonas rurales, a cumplir con su labor.
y resulta que sacaban resoluciones en este momento, digamos de manera así rápida, ¿no? En express, y resulta que cuando se trata de algo tan fundamental que incluso es un derecho, está en la Constitución, nosotros amparados en el artículo 14 bis, el salario es un derecho, no se nos puede negar, ¿sí? Entonces, yo me pregunto hoy, ¿por qué nos someten a tamaña peregrinación, a tamaña situación? ¿Por qué tenemos que atravesar esta situación? ¿Sí? Ahora estamos, por lo menos, este es un paso, no sabemos cómo irá a terminar, pero es un paso. Nos hubiese gustado, sinceramente, Andrés, que en este reclamo nos acompañe el secretario general del CEDEM. Lamentablemente... Bueno, ustedes están huérfanos de gremio, ¿eh? Efectivamente, yo digo que sí. Lamentablemente, Los docentes a nivel medio y superior están huérfanos, no tienen una representación gremial. Es así, no ha sido capaz de convocarnos por lo menos dentro de la docencia, sí. El CEDEM y Montero es el representante del gobierno, no de los docentes. Así aparentemente usted mismo ha visto cómo se ha procedido cuando se han negociado las paritarias. No nos ha consultado. Nosotros somos delegados. Yo soy delegado del colegio número 59 Olga Márquez de Aredes y resulta que a mí no se me ha convocado ni se me ha preguntado qué le parece este arreglo, esta negociación que hizo con el gobierno. Nos ha convocado al mínimo conversatorio para ver a ver cómo volvemos a las aulas. Todos sabemos acá que, por ejemplo, para volver a las aulas se tenía que contar con los insumos. ¿Sabe cómo se costearon los insumos que hoy están los porteros y el personal de maestranza utilizando? Con el dinero de la cooperadora. Y acá públicamente quiero decir algo. Para, por ejemplo, los alumnos hacer educación física en el RIM 20 debemos pagar un alquiler. ¿Y de dónde sale esta plata? De la cooperadora. No lo pone el Ministerio de Educación. ¿Entiende? Sí. Tendría que ser... El Ministerio de Educación pone el sueldo y nada más. Sueldo en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque estamos, sí. Mire, yo le estoy comentando que desde abril no estoy cobrando por las horas, porque se ha dado un proceso de transformación también de los diseños curriculares, y bueno, todos los profesores de cuarto año de nivel medio estamos atravesando esta situación, sin contar también los docentes de nivel superior, ¿no? ¿Fueron a la justicia para pedir cobrar el sueldo? Nosotros hemos hecho presentaciones, hemos consultado precisamente con organismos que tienen que ver con la justicia, desde Defensoría del Pueblo, de otras instituciones, con la esperanza de que precisamente el año pasado se ha dado esta situación y han habilitado a último momento. Y acá parece que se ha naturalizado, Andrés, el hecho de que el docente no cobre, que trabaje y no cobre, ¿sí? Esto se tiene que terminar. Para el año el proceso de transformación sigue con los quinto años. Yo les digo a los colegas, estemos preparados, no permitamos que esta situación y estos inconvenientes sean la matriz que se transformen realmente en nuestra cotidiana realidad, ¿sí? Porque hoy yo vuelvo a reiterar, ¿quién paga el alquiler si no tiene los ingresos? Si hay un docente, por ejemplo, que tiene 21 horas y no lo está pagando, y hemos terminado nosotros, los docentes autoconvocados y de buena voluntad, haciendo una colecta para que ese docente pueda afrontar al menos la alimentación de sus hijos. ¿A usted le parece que tengamos que recurrir? Una locura. Eso, es más, hoy la escuela, si no me equivoco, desde Casabindo está tomada porque no hay docentes. Bien, ese es... O sea, es una radiografía. Es una radiografía, efectivamente, sin contar los miles de inconvenientes de infraestructura que tienen los colegios, ¿sí? Acá eso de verdad, ¿cómo está de infraestructura la generalidad de las escuelas? Y lamentablemente no están dadas las condiciones en algunos casos para que vuelvan a la presencialidad plena, le comento, ¿sí? Están deterioradas. Si algún arreglo se hace, por lo general, en la mayoría de los casos y en el mejor de los casos, se hace, vuelvo a reiterar, con el dinero de cooperadora, no con la intervención del ministerio. A ver, usted sabe lo que pasó en la ENDET número 1. Tal cual, los alumnos llegaron los alumnos y no habían bancos. No había bancos, ¿sí? Entonces, pero el ministerio hace la vista gorda o oído sordo a estos reclamos. Parece que no le interesa precisamente porque se jacta de calidad educativa, de que hay una inversión, de que se están haciendo y construyendo nuevos edificios. Uno ve los carteles, pero acá ya hay escuelas funcionando. Entonces, ¿por qué no focalizar la mirada en resolver los inconvenientes que existen en los colegios que hoy están funcionando, que hoy están padeciendo esta situación? Acá estamos en la capital, no me imagino yo los colegas del interior, ¿no? Que tienen problemas de transporte hasta el problema de la pernoctación en el lugar y ni hablemos de la infraestructura que existe ahí en la ruralidad. Usted sabe de que realmente ni pensar por... Ahora, profesor, esto es una parte del problema. Sí. El salario, la infraestructura es una parte del problema. Pero yo no quiero sacar el ojo del destinatario del sistema, que son los chicos. Y me parece que tantos años de desatino están haciendo que la brecha entre los chicos que tienen algún poder adquisitivo y los que tienen menos poder adquisitivo, la brecha cada vez más grande.
Considero lo mismo, Andrés, que lamentablemente la educación pública, desde los docentes hasta los propios estudiantes, que son prácticamente la esencia y la sustancia del sistema educativo, no son bien tratados por quien debería ser y no se ocupa como corresponde, que es el Ministerio de Educación. ¿Qué tenemos que hacer, profesor? Mire usted, yo le voy a plantear una situación. Yo, como delegado del colegio Olga Aredes, el colegio número 59, el Estado se hace cargo del colegio en el 2016. Ya deja de pertenecer a la organización barrial Tupac Amaru. Yo en realidad trabajaba en otra institución y nos llaman a concurso. Nosotros, por supuesto, nos sometemos a la normativa vigente, al listado único de orden de mérito, a la inscripción y a los plazos perentorios que hay para presentarse y concursar. Y tomamos las horas, los cargos. ¿Qué pasa? En el colegio Olga Aredes hoy no hay una bibliotecaria, por ejemplo, para atender. La matriz de la enseñanza, que es tener una biblioteca abierta, Andrés, ¿cómo no puede haber en el turno tarde una bibliotecaria? No hay una prosecretaria, no hay un subjefe de preceptores. Todos estos colegas o estas personas que son necesarias, imprescindibles, yo diría, para que funcione el colegio, porque, por ejemplo, hoy la secretaria del turno mañana tiene que manejar todos los expedientes, no solamente del turno mañana y tarde, sino también del turno vespertino, que son los EPJA, ¿sí? Los que están en el sistema de modalidad. Lo maneja una persona. Una sola persona que tiene que agilizar los trámites. ¿Sí? ¿Y tiene las herramientas, por lo menos, para poder hacerlo? Me refiero a una buena computadora y demás. No, Andrés, porque todos los insumos se compran y se adquieren desde cooperadora. Yo creo que la cooperación que hacen los padres en cooperadora hoy determina en gran parte el funcionamiento de los colegios, ¿sí? Cuando usted tenía que dar clases de manera virtual, ¿sí? ¿Cuántos chicos era el promedio que estaban permanentemente conectados y siguiendo la materia historia de manera regular? Mire, sobre un promedio de 27 chicos, 6, 7 y en el mejor de los casos. Nada más. Nada más para una clase en Meet, por ejemplo. Ahora en WhatsApp a lo mejor el número puede aumentar. Pero ¿qué pasa? Ese problema también de la conectividad, que ha sido una discusión y que lo hemos planteado en el Ministerio de Educación, lamentablemente en el Ministerio no hemos tenido respuesta, no hemos arreglado como hemos podido, Andrés, ¿sí? Y el gobierno no ha reconocido eso también, porque, dicho sea de paso, en esa temporada de las clases virtuales, muchas familias han perdido sus seres queridos. Es decir, había que hacer una contención psicológica y emocional y pedagógica, que es lo que yo recién lo estoy planteando. ¿Cómo puede ser que en un colegio de tamaña magnitud como es el Olga Aredes no tenga hoy un asesor pedagógico? Que todos los colegios lo tienen, ¿sí? Y lamentablemente nosotros hemos pedido, la directora, por supuesto, de buena voluntad, nos dijo que hizo los trámites, pero que la respuesta del ministerio siempre es negativa, que no hay, digamos, ya se ha pasado de esto, ha pasado más de 5 o 6 años, es toda la gestión de la señora Eva Celia Isolda Calcina. Entonces, yo digo acá, me hago la pregunta ¿le interesa realmente al Ministerio de Educación solucionar los problemas medulares? Yo le cambio la pregunta, ¿le interesa a Morales? Porque en un gobierno con las características que tiene el de Jujuy, todas las decisiones, absolutamente todas, pasan por el gobernador. Y yo, mire... Desde la más chiquita hasta la más grande, ¿eh? Bueno, y yo le voy a responder con lo siguiente, ¿sí? Ayer, por ejemplo, cuando estuvimos reclamando en el Ministerio un grupo de colegas, fue amedrentado por la policía, que nos iban a sancionar, que nos iban a hacer una multa por estar obstruyendo el tránsito. O sea, para sancionar, para acallar y amedrentar, la diligencia y la celeridad de este concepto está, pero para resolver las cuestiones que realmente viene acarreando el ministerio y que son no solamente como usted decía, las cuestiones salariales, sino los nombramientos que tiene que hacer para cumplir y para que el colegio funcione en forma óptima, no está. ¿Van a pedir la normalización del gremio? Efectivamente, nosotros creemos que ya, usted sabe que se ha dado una prórroga a todas las instituciones, no solamente gremiales, sino instituciones civiles, y se ha prorrogado los mandatos. ¿Qué ha pasado acá? Lamentablemente, el secretario general, que ahora ostenta el cargo del secretario general, el profesor Montero, a quien yo lo llamo a la reflexión y que trate de convocar a los afiliados, ¿sí? Porque no sabemos ahora qué nivel, digamos, qué cantidad de afiliados somos, no hay transparencia en esto, ¿sí? ¿Por qué viene todo esto? Porque lamentablemente no nos ha convocado, Andrés. Este es el tema, este es el meollo de la cuestión. O sea, falta de diálogo. Hay una falta de diálogo y una predisposición a escuchar a los afiliados y si a los delegados nos ha convocado. Cuando vamos al gremio, lamentablemente las puertas están cerradas. Y cuando buscamos el acompañamiento, como vuelvo a reiterar en este caso, no existe. Claro.
Profesor Diego Machaca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y agradezco este espacio y bueno, convoco a los colegas que nos mantengamos en este estado de unidad y que si hay que gestionar, nos convoquemos y sigamos buscando esto y dignificando, ¿no?, nuestro trabajo, nuestra situación. Gracias, profesor, por haber venido. Buenas tardes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les vendo un poquito el programa de mañana. Todos se acuerdan que fue noticia de todos los diarios nacionales la buena elección que hizo Milei en la Villa 31, la famosa Villa 31 de Buenos Aires. Bueno, el jefe de campaña en esa Villa 31 es un señor que es jujeño, natural de La Quiaca. Él nos va a acompañar mañana. Gracias por haber estado con nosotros en esta sobremesa y obviamente los invitamos, Dios mediante, para que mañana hagamos otro programa. Quédese que ya viene Palpala hoy. Chao.